A ese niño pasa por lo que muchas familias pasan en Puerto Rico, que sus padres se divorcian y pues el niño se quedó sin una explicación de lo que ocurrió. Marcó por mucho tiempo a ese niño y le creó unas inseguridades, le creó que pues un momento donde perdió su identidad y donde no se reconocía a sí mismo. Después, a sus 18 años, pues tiene una pareja y esa pareja que tuvo, pues llegó a encontrarla con otra persona y vio la traición de alguien a quien amaba. Adicional a ese suceso, el tercer suceso que ocurrió fue que vio en su propia casa cómo atentaron hacia la vida de su madre. Bueno, ya se acabó la espera. Son las 7:15 del 30 de marzo del 2025 y agradezco la presencia de todos los que están conectados aquí, que se dieron la visita en el funeral, y agradezco por el sinnúmero de mensajes y el apoyo que me dieron en este proceso. Agradezco pues que ver la presencia de todas esas personas quienes amaban a mi padre, y me hace sentir que pues que mi padre era muy querido por muchas personas y que mucha gente lo apreciaba. Quiero comenzar esta noche y este mensaje que nos podrá tomar media hora o una hora, más o menos, dependiendo de cuánto me extienda en los detalles de lo que voy a estar hablando. Y quiero comenzar con una historia de un niño que pues nació un 19 de septiembre de 1998, a quien en la sala de parto, cuando su madre estaba tratando de dar a luz, llevaba muchas horas sin poder dar a luz, y la madre de la que estaba realizando el acto de traer una vida a este mundo, abuela del niño a la cual vino a este mundo, pues estaba rezando y le pedí, y tuvo una presencia de un ángel en el cual le dijo que el niño iba a salir sin ningún problema, y de esa forma salió. Y después de más de 12 horas tratando de dar a luz esa madre, pudo finalmente hacerlo. Luego pasan 7 años de ese suceso y a ese niño pasa por lo que muchas familias pasan en Puerto Rico, que sus padres se divorcian, y pues el niño se quedó sin una explicación de lo que ocurrió y estaba muy confundido.
muy confundido porque pues no recibió la explicación de sus padres de lo que había ocurrido y tenía muchos pensamientos en su cabeza de por qué pues sus padres no los veía en su casa, no los veía juntos y luego de varios meses más adelante ve cómo llega otra persona con otros niños y pues da la bienvenida y le da y llega a la vida de ese niño, esas personas, y anda muy confundido porque todavía la explicación no está. Le provocó una tristeza muy grande porque no entendía lo que pasaba y pues se sentía su casa en un sitio hostil porque en vez de sentir un hogar, sentía un sitio donde no se sentía cómodo porque no se sentía que sus padres y que alguien faltaba. Que sus padres estuviesen juntos era su anhelo, pero ese día nunca llegó. Pasaron 3 años, ese niño tiene 10 años y le ocurre un suceso donde pues fue víctima de abuso sexual y violación, lo cual ese niño quedó marcado por mucho tiempo en su vida. Tuvo 11 años sin comunicarle eso lo que le había ocurrido y ese suceso pues marcó por mucho tiempo a ese niño y le creó unas inseguridades, le creó que pues un momento donde perdió su identidad y donde no se reconocía a sí mismo. Y al no reconocerse a sí mismo, pues no podía interactuar. Era una persona que en sus años anteriores pues era una persona extrovertida, persona que tenía muchos amigos, compartía, muy comunicativo, muy, muy al todo dar con las personas que lo rodeaban, con mucha confianza, dedicado al deporte. Y lo que único que él buscaba, como todo niño, es amor. Y después de ese acto, pues sintió lo que es el acto que no le auguro a nadie, ni a mi peor enemigo. Le deseo que pase por un suceso de esa forma. Y ese niño le cambió la vida ese suceso porque después quedó pues traumado y pues hizo que no se pudiera comunicar como se comunicaba antes porque andaba nervioso, no podía expresar el cómo se sentía y todas las cosas que le ocurrían en su mente se las quedaba para él. Lo que hizo que él trabajara todas esas cosas que le venían a su mente y pues veía, no tenía el cerebro tan desarrollado para entender todo lo que ocurría, pero hizo el esfuerzo para poder desarrollar esa inteligencia emocional para poder entender y a poder adaptarse a todo lo que estaba ocurriendo en su vida y pudo canalizar todos esos pensamientos que tuvo y pudo salir hacia adelante. Pero no fue hasta 11 años después que lo pudo
decirle a sus padres y se enteraron de ese acto tan macabro que le ocurrió. Pero 3 años de eso, antes de eso, le ocurrió un suceso donde ya durante todo ese tiempo donde él estaba nervioso, donde él no podía comunicarse, pues no tenía muchos amigos porque pues a la misma vez no se podía comunicar y no sabía cómo sostener una conversación. Y al no poder sostener una conversación con alguien, pues sus amistades eran limitadas. Fue traicionado de muchas maneras. Sus amigos se le apartaban y se le reían de él. Se le viraban, hablaban pestes de él porque pues no veía como un niño normal, porque no se comunicaba, no expresaba sus emociones, no tenía nada que contribuir, porque habían cosas que había que trabajar en ese niño. Ese niño, pues, luego de ese suceso que le ocurrió a los 10 años, luego, 8 años después, a sus 18 años, pues tiene una pareja y esa pareja que tuvo, pues llegó a encontrarla con otra persona y vio la traición de alguien a quien amaba de sobremanera. Y pues se puso muy triste. Ya él estaba en depresión por todos esos años en donde no trabajó lo que le sucedió. Lo que le sucedió a su temprana edad, a los 10 años. Y pues él no sabía que andaba en una depresión. Y era una depresión crónica lo que él tenía. Esa depresión, él no sabía que la tenía y pues se enteró más adelante después que le ocurrió lo de con su pareja, de que la encontró con otro hombre. Y adicional a eso ocurrieron 2 sucesos adicionales. Y esos sucesos fueron que él no vio que su padre lo apoyó. No vio que su padre pues lo reconoció como su hijo porque desistió de la idea de estudiar lo que él quería que estudiara. Y por no querer estudiar lo que su padre le decía que estudiara, pues no lo reconocía como su hijo. Y adicional a ese suceso, el tercer suceso que ocurrió fue que vio en su propia casa cómo atentaron hacia la vida de su madre y vio la vida de su madre pasar por un momento. Y ese niño trató de que a su madre no le pasara nada y gracias a Dios no le ocurrió nada. Y sigue esa madre presente en la vida de ese niño. Pero ese niño, al pasar esas 3 sucesos tan fuertes en su vida y de repente no pudo manejar más las emociones que había sentido en todos esos años y le vino a su cabeza pensamientos de depresión, de atentar a su vida. Y iba en camino a cometer el acto. Y en ese camino a
a cometer el acto, pues no vino una luz más brillante que el sol, más brillante de todo lo que jamás hubiésemos pensado en esta vida. Se iluminó en su ojo y lo dejó ciego por unos minutos. Y lo dejó ciego, y esa era un encuentro que él tuvo con el Señor. Y en ese encuentro con el Señor, las palabras que le dirigió Dios a ese niño fue: hijo, ¿qué haces? Porque yo tengo muchos planes contigo. Yo tengo un propósito para ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El niño escuchó esas palabras y el niño no se pudo contener y lloró el resto del día de la felicidad de que el Señor estaba con él. Y no dejó de estar con él nunca. Y desde ese momento, él creía, pero se afianzó de una manera con Dios que nada ni nadie podrá hacer que se separe del Señor. Muchas cosas después le ocurrieron más adelante en su vida. Muchas cosas. Pero él persistió en esa relación porque es la relación que no te falla, que no te traiciona, que no te deja solo. Es esa relación que tiene un amor incondicional como ninguno, que solo lo que quiere es que tú estés bien, que tú estés seguro y tengas la certeza de que Él estará siempre. Siempre, no importa si tú crees, no crees en Él, no lo rechaces, no lo consideres, no lo tomes como una opción para que esté en tu vida. Porque esas preguntas que ocurren de ¿con qué propósito yo vine a esta vida? Esas preguntas existencialistas que tenemos en nuestra vida, que a todos nos ocurre, es por causa de que el Señor creó un espacio en tu corazón, y eso nadie se libra de eso. Él creó un espacio en tu corazón para que lo busques. Y ese niño soy yo. Ese niño soy yo. Ese niño soy yo, y yo te doy fe y certeza de que ese Señor que está allá, el que tú buscas o el que no has buscado, es real. Es real. Es real. Tanto es así que es real que cada vez que mi padre me decía: hijo, la única vez que yo me sentía tranquilo, me sentía en paz, era cuando oraba y rezaba al Señor. Esa era la única manera que él se calmaba. No había otros dioses, no había
otras formas de religión, que él buscaba ni soluciones a todos esos problemas que él tenía en su cabeza, siendo un paciente de salud mental y siendo un genio, porque él era un genio, pero no le faltó y no vio que la solución estaba de frente y era el Señor. No la vio. No la vio. No vio que cuando él me decía, yo cuando oro y rezo, es cuando me siento en paz. Ahí estaba la solución al problema. Él quería buscar soluciones a todas esas preguntas e incógnitas que él tenía en su vida, y era tan inteligente que él mezclaba todos sus conocimientos para buscar una respuesta a esas preguntas. Pero hay preguntas y hay cosas que no tienen su explicación. Solo el Señor sabe cómo las hace. Solo el Señor y los misterios del Señor uno no los puede cuestionar, porque uno tiene que creer, porque Él es bien real. Hay que tener certeza de lo que no se ve, porque eso que tú sientes, esas bendiciones que vienen a tu vida, igual esas pruebas que vienen a tu vida, es porque Dios te la está poniendo, porque está creando tu carácter, está formando a la persona que tú eres. Entonces, comenzaré diciendo que pues, que las redes sociales no es lo que aparenta. O sea, las personas lo que ponen en las redes sociales no es lo que tú crees. Tú ves todas las cosas que la gente pone en las redes sociales y es una vida de fantasía. Ponen los highlights o ponen lo más bello y lo más hermoso en sus vidas la vida fantástica y esta vida de que todo es lindo y color de rosa. Pero realmente esa no es la vida. La vida es todo lo que ocurre detrás de todas esas fotos, de todos esos recuerdos que las personas dejan para llegar a esos momentos. Y hay momentos difíciles. Y mi padre utilizaba las redes sociales para dar una impresión de que él estaba bien. Y sí, él ocupaba su mente meditando, él ocupaba su mente corriendo patineta, él ocupaba su mente yendo a la playa a respirar aire fresco. Él hacía muchas cosas para ocupar su mente y hizo todo lo posible, hizo todo para estar bien, lo hizo. Y todos sabemos que lo ayudamos, lo tratamos de ayudar, pero lo que le faltaba era que se lo permitiera, que lo ayudaran, que aceptara esa ayuda. Y sí, Pedro Bulgo era una persona que quería hacer las cosas como él quería. Y si las cosas no ocurrían como él quería, o no tomaban consideración su opinión, él desistía del plan y dejaba todo y no se apuntaba al plan, porque él quería hacer las cosas como él quería. Él insistía. Él
a la misma vez que tenía eso, él insistía en traer felicidad, en traer bendiciones, en ver a la persona que estaba necesitando y lo trataba de ayudar en lo que podía y le preguntaba, ¿tú estás bien? ¿Tú te sientes bien? ¿Cómo te encuentras? Siempre velaba por el bien de los demás. Él en esencia es una persona magnífica. Él quería ser siempre el centro de atención en todas las fiestas. Siempre. Porque era la forma en que él se sintió que le prestaban atención. Esa que muchas veces no la sentía, pero que todas se las dábamos. Y él no lo veía. Hay muchas cosas que él no vio, que uno hacía por él porque él tenía muchos traumas de su vida difícil que tuvo en su niñez. Su vida tuvo muchos tropiezos, su vida tuvo muchas subidas y muchas bajadas, como todos pasamos por situaciones en nuestras vidas. Pero las situaciones que Pedro Burgos Montes pasó, él nunca se pudo recuperar de ella y la arrastró toda su vida. Y le faltó que buscar ayuda profesional y todos hicimos y aportamos un granito de arena para que él viera que necesitaba buscar ayuda. Pero como él quería hacer las cosas como él quería, pues él no veía como opción que buscar ayuda profesional era la solución de las tantas que había. Y nosotros no podíamos hacer nada porque una persona que está traumada, como mi padre, las personas que son allegadas, como sus amistades, como sus parientes, como sus parejas, que lo trataron de ayudar, él veía, en vez de un acto de amor, de decirle que te quiero y quiero que estés bien, él lo veía que había un interés detrás de todos esos actos y esas intenciones de ayudarlo. Y una persona traumada no lo va a poder ver, porque las intenciones él miraba mucho trataba de ver qué había detrás de cada acto que las personas hacían. Y él quería estar 7 pasos adelante de todo. Y si no lo podía ver, desconfiaba. Yo lo traté de internar y tomó su ayuda profesional en contra de su voluntad. La recibió. Pero lo que vio fue una traición que yo le hice. No vio la ayuda que yo le estaba buscando. Y yo no me siento mal porque yo traté de buscarle ayuda y que él la viera de esa forma. Yo no me siento mal por eso. Yo era comprensivo y entendía que era una persona traumada, una persona que vio en su vida que no le dieron unas atenciones
cuando niño que él merecía y la presencia que él necesitaba, no la tuvo. No la tuvo y luego de que la tuvo, pues fue tarde porque pues con su padre él tuvo 10 interacciones en su vida. 10 interacciones nada más. Con su padre biológico. 10 interacciones nada más. Y él se hacía muchas preguntas de su papá. ¿Por qué no lo buscó? ¿Por qué él no estuvo presente en su vida? ¿Por qué él no... ¿Por qué se hacía muchas preguntas de su familia de parte de padre? Se hizo tantas y tantas preguntas que muchas de ellas no tenían una explicación inmediata y él se desesperó a todas esas preguntas. Se desesperó de sobremanera y él nunca entendió por qué su papá no lo buscó y pues su papá nunca le terminó de contestar todas esas preguntas que él le hacía porque su papá se quitó la vida. Y él se quedó con preguntas sin contestar. Y tuvo que vivir con eso. Tuvo que vivir con eso. Su vida. Él tuvo que vivir con que pues él quería escuchar más esas palabras de te amo cuando más niño, que las recibió un sinnúmero de veces más adelante de su madre, de toda su familia de parte de madre y de su padre, luego de que las conoció también. Pero esas heridas de niño uno las arrastra para toda una vida, y si uno no las trabaja con alguien, con una persona profesional que sepa de la materia, pues es muy difícil vivir con todos esos pensamientos que tienes en tu mente. Esos el que él pensaba que buscar ayuda profesional iba a ser como esas 52 terapias que él tomó, porque si no las tomaba, tomaba cárcel. Y él no tuvo otra opción de tomarla y vio un programa de rehabilitación, pero no vio realmente cómo trabajan los psicólogos, cómo trabaja la gente que trata con pacientes de salud mental. Él no vio cómo realmente la gente que va a buscar ayuda profesional con un psicólogo para tratar con todos esos traumas, él lo que vio fue un programa de rehabilitación donde pues otras personas también iban por diferentes causas y vio muchas historias las cuales también le provocaron otros miedos y por eso le creó un trauma el estar en hospitales, en buscar ayuda clínica, porque él no quería estar presente y no se sentía parte
o, o no se sentía que era parte de lo que estaba ocurriendo a su alrededor cuando tomaba sus terapias de rehabilitación. Y él, pues no lo vio como una ayuda, lo vio como que lo estaban induciendo a un castigo por el cual tenía que pagar. Un castigo que pues que él aceptó, que él tuvo que echarse la culpa, porque si no iba a tomar cárcel. Él iba a tomar cárcel si él no aceptaba esa culpa. Y mucha gente se separó porque pensó que las cosas ocurrieron de una forma y fue de otra. Pero cada cual sabe lo que ocurrió. Cada cual sabe cómo obró y cómo hizo las cosas. Cada cual sabe eh, si trató de ayudarlo o quiso hacerle el mal a él. Aquí estamos grandes ya para saber las cosas, si son buenas o malas, y las intenciones con que las hizo. Porque el infierno está lleno con personas que tienen buenas intenciones. Uno tiene que saber lo que hace. Uno tiene que cobrar con bien. Mi padre no era un santo, tampoco. Yo no voy aquí a limpiar lo que él hizo. A la misma vez, cada cual sabe lo que hizo y cómo lo hizo, y el que le obró mal a él, el que le dio la espalda, el que no le preguntó qué fue lo que ocurrió, el que no le preguntó necesitaba ayuda, el que no le preguntó cómo te sientes, el que le dio la espalda porque pensó que los sucesos ocurrieron de cierta forma y tomaron una decisión de alejarse de su vida sin tener todos los argumentos y todos los sucesos y los hechos de lo que ocurrieron, y tomaron una decisión y tomaron partes y se fueron con la otra parte y se alejaron de su vida sin preguntarle qué fue lo que ocurrió. Y lo que tengo que decir es que a mí no me tienen que decir y disculparse por lo que hicieron. A mí no me lo tienen que decir. Si no lo hicieron en vida a él, se tienen que quedar con eso. Se tienen que quedar con eso. Y yo, de mi parte, yo los perdono. Yo los perdono porque pues cada persona obra como entiende que es lo mejor para esa persona en el momento específico. ¿Y quién soy yo para ser comprendido cuando ni el Señor fue comprendido en el Calvario cuando dijo: perdónalo, que no saben lo que hacen? Entonces, ¿quién yo soy?
para ser comprendido y para que otras personas sean comprendidas. Hay que vivir con no ser comprendido. Esa es una de las cosas muy fuertes en esta vida que hay que vivir, porque si uno no entiende que tiene que vivir sin ser comprendido, pues va a pasar por muchas situaciones que te van a trabajar en tu mente y vas a estar peleando con algo que no tiene su final. Que no tiene su final y que nosotros no adquiriremos porque ni el Señor lo adquirió. Eran los mismos judíos quienes, de donde Él salió, y lo reconocieron como su enemigo. Entonces nosotros exigiendo comprensión y Él no la adquirió, ¿quiénes somos nosotros? Mi padre hizo sus cosas y Él quiso obrar muchas veces bien. Hizo sus obras también. Él era una persona a la misma vez que fue buena, fue tremendo. Pero cada cual sabe cómo hacer las cosas. Y de mí tienen un perdón. O sea, esas personas que obraron mal ante Él. Y perdón porque hay que fomentar la unión. No hay que fomentar el que nos separemos. No hay que fomentar en familias disfuncionales. No hay que fomentar la guerra. No hay que fomentar el que las personas sigan peleadas, ni se traten de entender, ni sean comprensivos el uno con el otro. Y son muchas cosas que a mi padre le ocurrió, como a todos nos ha ocurrido cosas y sucesos difíciles en nuestras vidas. Dejarse ayudar era parte, era parte, era parte de que nosotros tenemos que entender también que dejarnos ayudar y decir que necesitamos ayuda son cosas muy diferentes. Aceptar la ayuda y decir que necesitamos ayuda. Mi padre era una persona que quería resolver las cosas por él mismo. Al final entendió que sí, que necesitaba ayuda. Y yo era una de esas personas que lo comprendía más. Y conmigo me contó su vida, me contó todas las cosas buenas y malas que hizo. Y mi padre fue un ejemplo. Él me enseñó a qué hacer y qué no hacer. Y me lo dijo: hijo, esto que yo he hecho, no lo haga. O esto que yo he hecho, mira el camino. Él sí quiso siempre ayudarme. Igual a mi hermano también. Y esto será un momento muy difícil, pero tiene un sinnúmero de enseñanzas que el Señor nos trae este ejemplo a la vida para que nosotros aprendamos a buscarlo, al Señor. Aprendamos a tener ese espacio en Él
y permitamos que Él entre a nuestras vidas. Porque si uno no, porque el Señor respeta el que esté en nuestras vidas o no, porque por eso nos dio el libre albedrío. Y si tú desistes de que Él esté presente, tan pronto tú le pidas, aunque tú no lo quieras, Él estará. Pero cuando tú le des paso a tu vida, Él estará presente para escucharte. Él te ama. Él te ama. Ese amor no... Ese es el amor que hizo que yo diera presencia en momentos como el funeral y estuviese en calma y estuviese presente para esas personas que me necesitaban. Y solo Dios puede dar esa paz. Solo Dios. Solo Dios puede darla. Solo Dios puede darla y da una grande maravilla, y el que siga al Señor va a pasar por muchas tempestades porque el enemigo tienta. El enemigo, cuando tú estás en los caminos del Señor, te ocurrirán muchas cosas difíciles. Pero cuando te ocurran cosas difíciles, úsalas como testimonio para que otras personas vean que Dios no te deja solo. Que Dios va a estar presente y que por más cosas que te ocurran en tu vida, Él es el único que no te va a dejar. Él es el único que aunque te ocurran tempestades en tu vida, como el sinnúmero de cosas que me sucedieron a mí y a mi padre, hay un ejemplo de que Él está presente, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Por más difícil que sean las situaciones, si uno busca al Señor, uno las puede sobrellevar. Y si te haces la pregunta, Señor, ¿por qué me pasa esto? Solo Dios conoce sus misterios. Uno tiene que dejarse llevar por cómo ocurren las cosas y cómo el Señor quiere las cosas para nosotros. Porque Él no sabe si te está poniendo en una... Tú no sabes si te está poniendo en una prueba para probar tu carácter, para probar si tú realmente estás entregado como dice y pone pruebas. No es el maligno, no es el enemigo. Que el enemigo te tiente y el enemigo te trata de engañar y el enemigo hace cosas para que tú salgas del camino del Señor. Esas son las consecuencias por seguir el camino del Señor. A la misma vez vas a tener una iluminación y vas a tener una sabiduría que no la tiene y no la encontrará en ningún sitio sino en el Señor. Solo el Señor da la sabiduría. Los genios son declarados por los seres humanos. La sabiduría la da el Señor. Y nada, los invito. Voy a estar escribiendo en los comentarios sobre mi compañía. Yo seguí los pasos de mi padre en dar mentoría y consultoría y entreno las destrezas de venta, persuasión y desarrollo personal. Y estaré dejando el nombre de cómo me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y allí pueden buscar mis servicios y solicitar una consulta inicial sin ningún costo. Y
darse la tarea de trabajar esas destrezas y de buscar ser una mejor versión y ser una herramienta que el Señor lo utilice para que su presencia se vea en tu imagen. Igual voy a dejarle también el tag para que me busquen en todas las redes sociales y sepan dónde buscarme, sepan a dónde dirigirse. Yo, como vuelvo y repito, los perdono a todos los que hicieron lo que hicieron con mi padre. Aquí yo fomento la paz, el amor y la unión. Yo no fomento la guerra. Yo no fomento la mentira. Yo no fomento el pecado. Yo no fomento el que estemos en desunión, el que estemos separados. Eso sí, el Señor sabe separar la paja del grano y uno no puede estar en dos aguas. Uno tiene que saber, porque nunca el Señor fue permisivo. Era comprensivo, pero no era permisivo. Y Él sabía cuál era el bien y cuál era el mal. Aunque lo tentaron muchas veces, Él siguió el camino y dio el ejemplo de cómo nosotros tenemos que obrar. Así que mi Padre está en paz, está en la gloria y Él está bien. Lo amo y gracias por la presencia de todos los que se conectaron en este live. Les deseo mucho éxito y les deseo y les auguro muchas bendiciones. A ustedes y a los suyos, a todos sus familiares. Pasen buenas noches.